todos. La verdad es que yo estoy lleno de emoción por la presentación de este libro, El diseño que viene, que pues, fue producto de pandémico, ¿no? Este tiempo que estuvimos encerrados y que enfrente del cambio que estábamos viviendo, tratar de entender qué nos estaba pasando, creo que a todos nos llevó a buscar espacios reflexivos donde nos preguntáramos cosas. Y la verdad es que siempre habíamos tenido esta inquietud de fomentar el debate y la discusión en torno a las disciplinas del diseño, pues sobre todo pues pensando que en medio de un mundo cambiante y además desde una región que principalmente ha sido influenciada por debates y discursos, yo diría, pues mucho de otros lugares, ¿verdad? Más centroeuropeos o norteamericanos, ¿no? Esta idea de lo decolonial ha sido una plataforma que comenzó pues invitando siempre a, digamos, tres grandes líderes de opinión, muy diversos siempre, ¿verdad? Desde practicantes, emprendedores, diseñadores de grande empresa, editores, curadores, productores culturales, todo, digamos, las disciplinas alrededor del diseño que pudieran apoyarnos al objetivo de crear una plataforma de debate y discusión que pudiera contribuir a espacios reflexivos que nos dijeran ¿qué es esto del diseño que viene? O sea, no tendríamos que estar mirando las disciplinas del diseño y qué transformaciones importantes requieren. Y al día de hoy ya se cumplen 3 años de esta serie de debates, se han realizado 6 por año, así que estamos prácticamente por arrancar el número 18 para cerrar el tercer ciclo. Y ha tenido, la verdad es que una repercusión muy bonita, haber sido una respuesta muy grande, tiene seguidores prácticamente en todo el mundo de habla hispana, que se conectan. Ahora mismo también dar la bienvenida a quienes nos siguen en las redes, que se transmite en vivo. Y fue cuando pensamos en, oye, ¿por qué no además de los debates, pues finalmente si es el espacio de discusión, se transforma eso en una plataforma que pueda tener un registro y donde mucha gente nos pedía, oye, quisiera volverlos a ver, pero también aportar y generar conclusiones. Entonces se ha vuelto una especie de debate público y abierto en continuo desde entonces. Parte de ello ha sido pues instalar una plataforma, el diseño que viene.mx, así que visítenla quien no la ha visto. E incluso la producción de material, como el libro que se presenta hoy, que la verdad es que es una especie de resumen del primer ciclo, una especie de corte que hicimos, que tiene pues muchas vistas y varios análisis. Uno de ellos es el análisis semántico, de, por ejemplo, qué palabras han sido las más mencionadas, y se ven por aquí atrás, ¿no? Verán que entender ha sido, en medio de la pandemia, la palabra más usada en todos los debates. Ese tipo de análisis semánticos. Encontrarán otros análisis como las referencias que se usan, a qué diseñadores se cita, qué autores, qué conceptos se repiten más, y desde luego también un análisis como más cualitativo que trata de resumir las ideas en general de ello. Así que pues con ello también pues agradecer a quienes han seguido esta plataforma ya casi que está cumpliendo 3 años, y agradecer mucho a Claudia Kleman y a Alejandro Díaz, que la verdad es que a mí siempre me avientan aquí al frente, pero esto lo hemos construido juntos, y bueno, también parte del equipo Tech que anda por aquí, Max, Irving, Alfredo y otros que nos han apoyado mucho en este recorrido. Pero bueno, los coautores de este libro y promotores de esta plataforma, Claudia y Alejandro, han sido así un motor incansable. Y bueno, en la reflexión de tratar de presentar el libro dijimos, oye, pero va a ser muy aburrido que digamos lo bonito que está y qué bonito nos quedó. Pensamos que en realidad valdría mucho más la pena pues invitar a líderes de opinión que nos ayudaran a tener una sesión más, pero muy, muy especial, yo diría, porque pues la verdad es que los 3 que están aquí al frente son personas que admiro yo muchísimo, que así tengo mucha ansia de escucharlos, porque tienen una experiencia y una perspectiva muy, muy relevante en estas disciplinas, y además tengo el gran gusto de decir que los 3 son muy queridos amigos y muy cercanos, así que, híjole, estoy súper contento. Casi todos los debates, casi todos han sido en Zoom, así que sin píxeles y sin cuadrito
se siente así como mucha más emoción. Exacto, sí, así que gracias por este espacio presencial. De todas maneras, aprovecho la tecnología, así que esto estará montado, nos están siguiendo personas, y la verdad es que lo que hemos encontrado es que luego hay varios cientos de réplicas y de seguidores ya que ven los debates, así que gracias a los que citaron aquí en presencial, además por hacer este esfuerzo. Y bueno, me gustaría presentarlos así en el orden en el que están sentados. Cassim Vera me acompaña aquí a mi izquierda, él es jefe de Multidisciplina y Diseño de la Secretaría de Cultura de Jalisco. El único puesto en México destinado a políticas públicas para el diseño, así que todos lo admiramos porque ha hecho este camino muy necesario. Fue parte del programa Creative Leadership Program del British Council en México y la University of Arts London. Fundó Emerge MX, una plataforma bellísima también muy cercana a estos temas del debate, la crítica, y es profesor también de cátedra en el Tecnológico de Monterrey de hace 6, casi 7 años me parece, ¿verdad, Cassim? Sí, ya casi 7. Sí, bienvenido, Cassim. Gracias. Está enseguida Arabela González, bienvenida. Ella es directora de la editorial Arquitónica y le agradezco también en especial porque tiene ahí las máquinas operando justo aquí en la FIL con una producción bellísima de cosas, entonces que se tome el tiempo para que la distraigamos de eso y esté aquí es fantástico. Ella es arquitecta con maestría en conservación de sitios y teoría e historia de la arquitectura. Ha trabajado en proyectos de rehabilitación pues bellísimos en Oaxaca, Cuba, Estados Unidos. Su actividad profesional ha sido la promoción del patrimonio cultural edificado y la edición de publicaciones sobre el tema. Actualmente es docente en diversas universidades, digo también con cariño que en el TEC de Monterrey, y directora de la editorial Arquitónica, que aprovechando el comercial pasen a ver su bellísimo stand y el material que produce, que es valiosísimo. Bienvenida. Muchas gracias. Vale, gracias. Nuestro querido Mauricio Lara, cofundador de Lara Hermanos. Él es diseñador mexicano, distinguido pues por un amplio rango de quehacer profesional que va desde impecables proyectos comerciales hasta piezas cargadas de humor contagioso, siempre. El trabajo creativo pues no se limita a la actividad como diseñador, también se desenvuelve en una beta artística, la pintura, la escultura, la gráfica, la ilustración, la escritura. Luego recientemente también publicó un libro bellísimo y bueno, ha experimentado en muchos sectores, cerámica, vidrio, moda, y bueno, con más de 30 años de experiencia profesional, pues es considerado uno de los diseñadores más destacados de México. Fundó EOS México, que tiene una historia bellísima, y cofundador de Lara Hermanos, pues uno de los estudios de diseño más importantes del país, donde colabora con Sebastián, querido Sebastián, y bueno, recientemente, como previa a su trayectoria, la editorial Alquine publicó el libro Es México, del trabajo de ambos. Bienvenido, Mauricio. Gracias, muchas gracias. Oye, pues arrancamos, ¿les parece? Venga. A mí me gustaría comenzar preguntándoles por el hoy, ¿no? El momento histórico en el que estamos. Decíamos que los debates comenzaron en una época así pandémica, donde la pregunta del hoy hace 3 años estaba cargada de estas palabras, ¿no? de entender qué nos estaba pasando, y yo diría que principalmente estaba entre el diseño para la emergencia, esta idea de, oye, tenemos que salir a hacer algo, y llevó a muchos diseñadores a pensar en nuevos espacios, mascarillas, productos, señalética, cosas que ayudaran a atender la crisis sanitaria, digamos, como una respuesta muy inmediata, o a generar material, producción de lo que estábamos viviendo, una especie de tratar de ayudarnos a entender como sociedad. Y del otro extremo, yo diría que luego se fue transitando hacia, oigan, pero a ver, hagamos una pausa, quizá no tenemos que salir así a remangarnos, ¿no? Tan rápido la camisa y aprovechar este espacio reflexivo, porque la verdad es que pues esta crisis exhibe muchas otras crisis más grandes que están detrás, ¿verdad? Como la inequidad, el acceso, por ejemplo, a la salud, o hasta la crisis medioambiental que pues, está ahí detrás, que está enorme y que viene enseguida. Entonces, arrancó allí. Hoy, hacía casi 3 años, en esto que
pues yo no sé cómo llamarle, algunos le llaman pospandemia, algunos transpandemia, otros le llaman solamente posvacunas, porque parece que sigue ahí. Pues el mundo sí nos cambió y el diseño tendría que estar hoy pensando en qué cosas son importantes en el hoy del quehacer de nuestras disciplinas. ¿Quién quiere comenzar? No hay un orden. Bueno, me llama la atención que la última palabra que aparece en sus referencias es hoy. Entonces, podrías darle una lectura al revés, ¿no? Hoy hacer historia, que es como se lee tus palabras, ¿no? Me llama la atención que el hoy estuviese hasta abajo. Yo creo que, y he estado viendo algunos de los debates o de lo que han pasado, y sí esta parte de ya no hagamos nada o sabes qué sí hay que hacer, siento que en un principio era natural que se dijera esa parte de manera natural, el ya no hagan más mascarillas o ya no hagan más, ¿no? Sin embargo, creo que era el momento de hacerlo. Como que ahorita ponerte a diseñar carretillas por si viene un temblor, no viene mucho al caso. Sin embargo, siento que ahorita como diseñadores deberíamos de estar previendo, pues no por ser catastróficos, pero una siguiente pandemia, y entonces cómo podemos estar mejor preparados para que no nos agarren con los dedos entre la puerta, que fue lo que sucedió, y entonces nadie sabía nada, nadie, ¿no? Y entonces todo el mundo estaba improvisando, se les ocurría que había tapetes para mojarte los pies y eso quitaba el COVID, ¿no? Cosas ridículas. Y ahí siguen muchos, ¿no? Sigue, ¿no? Yo agradezco ya no tener que lavar el súper, porque yo sí lo hice muy estricto. Yo sigo usando cubrebocas y camino con él y gracias a Dios no me he enfermado, pero sí siento que deberíamos de estar pues previendo qué puede venir en términos de adaptar los espacios de las casas. Por ejemplo, estuve como jurado en el concurso de muebles de Dimueble y había solamente en todos los muebles había solamente una propuesta de un mueble de la entrada de la casa para ese uso de sanitización, ¿o cómo? Sanitización. Yo digo que es de Satán, pues, ¿no? Entonces, solamente había uno de estos. Y yo decía, es muy buen proyecto, porque no existen o se tienen que improvisar, pero no es algo que se vea hoy. Entonces, pensando en eso, yo sí buscaría tener como reflexiones acerca de qué podemos hacer con nuestro espacio para estar teniendo como la previsión de algo que pudiera venir, sin tener que vivir con miedo, sin tener que estar como paniqueados, pero sí como gremio pensar en que pues ya nos pasó una vez y que nos puede volver a pasar, pero entonces poder prever ciertas cosas, ¿no? Yo también fui de estos diseñadores que diseñamos un cubrebocas, ¿no? Porque los clientes lo vieron como una oportunidad de negocio y nos buscaron, ¿no? Y se diseñó y todo, y claro, se fueron manejando otras cosas en su propia empresa que fueron dejando de lado el proyecto y quedó como un prototipo, pero bueno, ahí está como proyecto, ¿no? Entonces yo sí siento que era un momento de hacer cosas, ¿no? Claro, de entender y de pensar y de reflexionar, pero hay que hacer, porque si te quedas solamente en la reflexión y en esa parte de la observación social, me parece que es súper importante que los diseñadores entremos a esa línea, ¿no? Porque por ahí siempre pasa la parte de necesitamos más sillas, necesitamos más jarrones, necesitamos, ¿no? Pero no sé, habemos unos que somos más como técnicos y otros como somos más rudos. Entonces en esa línea el diseño me parece que puede jugar, ¿no? Y en mi actividad profesional, pues quizás no soy el diseñador que esté diseñando cubrebocas todo el tiempo, pero sí que lo veo como una realidad y como una alternativa de diseño, más allá de que la academia esté formando diseñadores para hacer proyectos de concepto, ¿no? O de otras sillas, no sé. Claro. En los debates se hizo alguna mención que creo que conecta con esto que dices, Mau, oye, pasada la emergencia, es una buena opción vernos como en modo de emergencia constante, porque son tantas crisis las que nos aquejan que hay que estar prevenidos y cómo los diseñadores están proponiendo y aportando para ello, ¿verdad? Y adelante, Arabel. Pues yo coincido con Mauricio, creo que también este periodo de esta reciente contingencia ha sido una
maravillosa oportunidad para frenar, porque veníamos con un crecimiento desenfrenado en muchas áreas y nos obligó a frenar, a pensar, a recapacitar, a repensar estas maneras de vivir, hacia dónde vamos corriendo, realmente necesitábamos ir hacia allá. Yo creo que nos dimos cuenta todos de muchas cosas, que podíamos vivir con menos, cuestionamos nuestros hábitos de consumo, cuestionamos muchas cosas de cómo vivíamos, y este frenazo, esta pausa en nuestra vida, que en un inicio que los diseñadores corrieron a hacer mascarillas y demás, me parece muy natural. Es cuando como sociedad vamos en una línea continua y hay un cataclismo, hay una cosa que nos sacude como humanidad, un temblor, corremos a la calle a ayudar a otra gente y creemos que nos necesitan y tenemos que hacer algo para como humanidad salir del hoyo. Ya luego cuando nos dimos cuenta que no era de un mes y que no dependía de nosotros, que por más que diseñáramos no iba a pasar nada, porque esto era más profundo y más largo, ya fue cuando decidimos tomarlo más con calma y sobre todo reflexionar y darnos cuenta que la manera como estábamos viviendo era muy poco sostenible, porque también la manera como hemos venido viviendo y que hemos acabado con muchos ecosistemas, es precisamente eso lo que genera nuevas enfermedades. Y al seguir acabando con ecosistemas como humanidad, también estamos destruyendo modos de vida que eventualmente, especies que eventualmente incluso pueden ser la base de nuevas vacunas o medicinas. No solo las destruimos y nos provocan enfermedades nuevas, sino también estamos destruyendo, hemos estado dándole la espalda a la ecología y a la naturaleza. Y yo creo que esta pausa nos sirvió para darnos cuenta de esta manera de vivir y que dábamos por hecho muchas cosas básicas como el aire puro, ¿no? O salir a convivir con los amigos. Algo que dábamos por hecho, nos dimos cuenta que no era así. Y entonces este periodo de repensar, empezamos a reflexionar, a frenar y darnos cuenta la manera como vivimos, nuestras nuevas maneras de habitar. Nos dimos cuenta que nuestra casa se había convertido en nuestra oficina, en nuestro gimnasio, en nuestra sala de clases, en nuestra sala de dar clases y de recibir, y empezamos a darnos cuenta la importancia de nuestros espacios, de nuestra casa, ¿no? La ventilación, la iluminación, muchas cosas muy importantes que a lo mejor antes, como solo llegábamos a dormir, muchos de nosotros que estábamos trabajando todo el día afuera, llegábamos a dormir, no le dábamos importancia. Y yo creo que este periodo, esta pausa, nos sirvió para repensar estas nuevas maneras de vivir, y estas nuevas maneras de vivir forzosamente tendrán que dar como resultado en productos, en el diseño de espacios nuevos, diseño de mobiliario nuevo y de cosas que resuelvan estas nuevas maneras de vivir. Bueno, y no quiero abusar del micrófono, paso y seguimos platicando. ¿Quieres sumar, Kasim? Pues digo, antes, gracias y felicidades a Roberto y a todo el equipo del TEC, Claudia, Alex, por el lanzamiento del libro. Yo estuve siguiendo muchos de los debates y creo que pues tal vez esta primera como cuestión estaba enfocada como al presente, tal vez como el rol que tenía que ser el rol del diseñador como actualmente, ¿no? Yo anotaba como que ya ahorita tenemos que tener como una idea, pues sí, justo pospandémica, porque creo que al inicio de la pandemia tal vez la idea de la acción del diseñador tenía que ser como una acción como muy similar como la del 19S, ¿no? Vamos a hacer camillas para sacar a la gente de los edificios porque el tiempo está corriendo, etcétera. Una cuestión más responsabilizante, ¿no? De si no haces nada, no está siendo como socialmente funcional, no le funcionas como a la sociedad, que no es algo que solamente aplique a diseño, o sea, aplica como a cualquier otro tipo de disciplina, ¿no? Entonces, como una reflexión como similar a la del 19S y que sabemos que viene como otra crisis, ¿no? Entonces, yo creo que una cuestión es como, deberíamos estar acostumbrados a las crisis, ¿no? O sea, las crisis son una cuestión como natural de nuestras épocas, ¿no? O sea, digamos, yo nací en el 91 y puedo decir como que, bueno, he vivido la crisis financiera del 2000, o sea, conscientemente tal vez, no la devaluación del peso, pero es como la crisis financiera del 2008, la pandemia, los temblores, etcétera, y viene otra, ¿no? Entonces, un poco creo que deberíamos estar acostumbrados, y anotaba como el hecho de que el diseño no puede trabajar solo, ¿no? O sea, porque pensamos esta idea, o al menos tenemos que tener ya certeza de que
el diseño por sí mismo, incluso igual que en el 19S, hacer lunchbox para las personas que en la Ciudad de México que puedan repartir como rápidamente o camillas, no va a resolver como un problema en el mediano o largo plazo, ¿no? Así como tal vez el diseño de nuevas mascarillas, nuevas cosas, los productos por sí solos no pueden, pues es una labor titánica, ¿no? O sea, resolver como una crisis de ese tamaño solamente como para una sola disciplina. Y de qué manera también hacer, por ejemplo, yo creo que el rol ahorita también del diseño es más que hacer, es como mucho pensar en también cómo conviertes a la emergencia. O sea, la emergencia es tal porque toma a la sociedad completamente desprevenida, ¿no? Si yo salgo de aquí y tengo una emergencia, pues tengo una emergencia médica porque un coche me atropella, ¿no? O sea, porque tenía algo de salud que yo no sabía que tenía y tal vez que yo no estaba prevenido, ¿no? Yo siento que mucho ahorita el rol del diseñador es construir los modelos que nos preparen para una crisis que al menos ahorita sería hasta raro llamarle crisis climática cuando ya sabemos que se viene, ¿no? O sea, como decir, bueno, si cuando llegue vamos a hablar de crisis o emergencia, es porque sería hasta ilógico, porque ya sabemos que va a ser un problema, ¿no? Entonces creo que ahorita mucho el rol del diseño es más de preparación y calentamiento, ¿no? Si lo vemos como en una cuestión como más deportiva y demás. Por aquello del mundial. No, pues por el mundial no, pero más bien sí por el ejercicio, ¿no? Todos debemos hacer ejercicio, cosas así. No, sí. Sí. No sé si justo el día de hoy queremos hablar de partidos de fútbol. Pero, oye, muchas gracias por esta primera ronda y me parece ya empezaban a adelantar ideas sobre la siguiente pregunta que yo quería hacer, que es la de la reflexión disciplinar. O sea, cómo se transforma nuestra disciplina después de todo este recorrido. ¿Cuáles serían pues esas transformaciones muy, muy relevantes? Digo, escuché, Mauricio, que mencionabas el rol social, empezar a tener una actividad que conectada por las grandes preocupaciones sociales y la disciplina del diseño para la innovación social, hacia una disciplina que parecía como muy emergente hace unos años y que se va instalando y desde diferentes trincheras empieza a funcionar. Hablaron también del repensar y la revalorización de nuestros espacios, que es algo que menciona incluso el libro, esas nuevas maneras de evitar que además desde una perspectiva de paradigmas muy diferentes, ¿verdad? La revalorización del espacio público, por ejemplo, fue muy importante, ¿no? Como yo conozco amigos que el parque público lo cruzaban porque había que cruzarlo, pues, pero que durante la pandemia y ahora se volvió un espacio en el que queremos estar y toma un valor y un significado muy importante, y también el espacio íntimo que luego, pues, en casa ya mencionabas cómo nos cambió la percepción. Y bueno, el tema sí, sin duda de la crisis que a lo mejor sí ya no hay que llamarle crisis porque sabemos de qué se trata y para dónde vamos, la profunda preocupación que tenemos pues porque este planeta no es sostenible, bueno, nosotros no somos sostenibles en este planeta, sí, claro, ¿cierto? Y que el Foro Económico Mundial justo saca una publicación y dice que la pandemia fue una especie de pequeña, rara y pequeña ventana para repensar esos paradigmas, ¿no? Las maneras en que habitamos, la dirección en la que íbamos, mucho de lo que mencionaron. En esa ventana, pues pequeña, porque la oportunidad no es que nos dé mucho tiempo para las transformaciones necesarias, ¿cuáles serían la transformación de nuestra disciplina? ¿Qué es aquello que debiéramos cambiar la mirada de cómo nos aproximábamos a las cosas, digamos, en la tradición de las disciplinas del diseño? A mí lo que me preocupa es que tenemos muy mala memoria, ya todo el mundo ya le valió madre, ¿no? Ahí está la FIL, ¿no? Ya no hay cubrebocas, ya no hay limpieza, ya esa parte de como la distancia ya no ocurre, ¿no? Entonces, en ese sentido me preocupa que como raza, como humanos, no tenemos memoria de eso. Entonces nos pueden, y lo más probable es que nos agarren con los dedos en la puerta nuevamente, y entonces sí, se le va a decir crisis, ¿no? O sea, porque se nos olvida. Si tuviéramos un aprendizaje, por mínimo que fuera, pues ahorita vería ciertos lineamientos de distancia que no hay. O sea, ahorita esta reunión de acá afuera es exactamente igual que hace 5 años.
¿no? O sea, ya no hay nuevamente... Sí, no pasó nada. No pasó nada, ¿no? A pesar de que el mundo se sacudió y mandó como esto para limpiar, ¿no? Y a nivel, como una limpia de personas, ¿no? Y seguramente el planeta dijo ya, quitó muchas personas, tristemente murieron muchas personas, pero se nos olvidó. Entonces, la pregunta de qué hacer, pues nuevamente me siento como que necesitamos una bola de cristal, o sea, sí podríamos como pensar en la siguiente crisis, a lo mejor es del agua. Entonces, ¿cómo podemos cuidar el agua? ¿Cómo podemos no cuidarla, o dispositivos que puedan, no sé, catalizarla o tomarla del rocío? Bueno, buscar todos estos sistemas que hay, ¿no? Que no es nada nuevo el tema de cuidar el agua y de mantenerlo, pero sí como buscar un poco más, con más seriedad el tema del agua, porque esa es una de las crisis más fuertes que vienen, ¿no? Pero me da miedo porque ya se nos olvidó. En cuanto a esta crisis que acabamos de pasar, bueno, que no ha acabado, pero la vemos un poco lejana, de todos modos pienso que sí hubo algunos cambios en manera, por ejemplo, de diseñar, que ya quedaron para quedar, que vinieron para quedarse, que se implementaron a raíz de esta contingencia, y que, por ejemplo, en el ambiente editorial en el que yo me muevo, a mí no se me había ocurrido hacer ebooks, por ejemplo. Y aquí quiero mencionar a Kasim, porque precisamente en el año de 2020 organizó una convocatoria de repensar nuevas maneras de consumos culturales, en las cuales mi editorial participó, y era pensar qué proyectos pudiéramos hacer diferentes empresas culturales que tuvieran que ver con esta nueva manera de vivir. Yo no había hecho nunca ebooks, y mi propuesta fue dar a conocer nuestras publicaciones de Jalisco al mundo. Si ya de todos modos estaban cerradas las fronteras, la única manera de que nuestros libros pudieran viajar, porque además en esta contingencia estaban cerradas las fronteras, pues es a través de internet, hacer libros y hacer publicaciones digitales. Quedó seleccionado este proyecto, y algunos de nuestros libros más icónicos de patrimonio cultural los hicimos ebook. Entonces, y ya ahora no vamos a dejar de hacerlos. Entonces, creo que, por poner un ejemplo, ¿no? que en ese periodo pasaron cosas que además a futuro íbamos a ir ahí. Lo único que hizo fue acelerarlo. Entonces, para mí, esos pequeños datos sí son acciones en materia muy concretas, en materia de diseño, que surgieron a raíz de esa contingencia y que ya llegaron para quedarse. Y a lo mejor pensando en arquitectura puedo pensar en otros temas, la valorización de los espacios, las terrazas, los jardines, los balcones. Ahora que estuvimos en la contingencia nos dimos cuenta de la importancia del aire puro, y yo creo que espero que nuestros nuevos proyectos que estén surgiendo ya tengan en sus propuestas espaciales esa vinculación con la importancia de tenerlos aireados esos espacios, ¿no? O sea, sí, yo creo que como diseño, sí, gracias a esta contingencia ha habido cambios que llegaron para quedarse. Porque, como bien dice Mauricio, no será la última. Van a venir otras. El año pasado en esta FIL sí hubo algunas implementaciones que hoy ya no las veo. Tienes la señalética, por ejemplo, fue maravillosa, porque sí se hizo la FIL en el 2021, pero ampliaron los pasillos para que hubiera menos contacto. Hubo un gran trabajo de señalética para que hubiera unos flujos y que no cruzaran los que iban con los que regresaban. Entonces hubo todo un trabajo de diseño para evitar contagios. Hoy ya no los vemos. Ya no nos contagiamos. Quizá en esa pérdida de memoria, y en el libro menciona algo sobre las narrativas, que surgió también en algunos debates, esta idea de la capacidad del diseño en producir narrativas que pudieran contribuir a esa memoria que no se pierda, y que tengamos mucha claridad de lo que podemos enfrentar como sociedad, y una narrativa además que nos cree nuevas transiciones hacia lo que es importante, ¿no? Kasim, ¿quieres opinar? Yo creo que, por ejemplo, a nivel disciplinar, yo veo un poco ahorita como la disciplina de diseño como a nivel formativo como en 3 etapas, ¿no? Probablemente como en una etapa en donde el diseño se estudiaba como es parte de la arquitectura, es parte de las artes, era como una discusión mucho más teórica sobre el rol que tenía que tener el diseño en todas las disciplinas como creativas, ¿no?
yo creo que yo estudié en una generación a la que era como el diseño es la nueva potencia de cambio y puede cambiar el mundo, etcétera, etcétera. Y yo creo que ahorita eso es justo lo que se está redefiniendo, ¿no? O sea, como existe como nuevo conocimiento en cuanto, por ejemplo, no sé, se me ocurre como el trabajo, mucho trabajo teórico que se está haciendo, hay un arquitecto muy interesante en Estados Unidos que se llama Liam Young, que es director de una escuela de ciencia ficción, o sea, dirige una escuela de ciencia ficción en Los Ángeles, y lo que hace es mucho hablar como de justo o sea, nuevas generaciones, o sea, y veo nuevas generaciones, por ejemplo, aquí, o sea, nuevas generaciones que para ellos es más consciente o son más conscientes y valoran tal vez más o van a valorar más el espacio digital. Y cuando eso pase, todo el espacio patrimonial va a pasar a ser un espacio de segunda clase, ¿no? O sea, es como un poco la teoría, es un poco como la teoría de Liam, ¿no? De qué va a pasar con los monumentos, con los espacios públicos, etcétera, en el momento en el que sea más fácil vivir en los mundos digitales, ¿no? Yo creo que todo ese tipo de nuevas teorías son teorías que las escuelas deberíamos de estar también como un poco abrazando más, ¿no? Porque yo aquí anotaba como que, por ejemplo, o sea, el impulso a experimentos en espacios seguros, ¿no? Y al final las escuelas son espacios seguros y yo creo que las escuelas tienen que ver como ese rol, porque al final de cuentas diseñar muebles, el alumno va a salir y el mercado lo va a poner a diseñar lo que se vende, no experimentos, ¿no? Y entonces esa va a ser como la parte bien relevante, es la parte muy relevante que ahorita tiene como el rol tal vez como de las escuelas o incluso nosotros como gobierno. Por ejemplo, nosotros en la Secretaría de Cultura no fondeamos proyectos productivos. O sea, es decir, si quieres hacer macetas, muebles, etcétera, algo que se produce y se vende, no es el canal. No somos la Secretaría de Desarrollo Económico. Experimentos, biomateriales, nuevas, o sea, arquitectura con perspectiva de género, etcétera, 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 nos interesa, ¿no? O sea, es como algo que no te va a fondear el mercado y que probablemente no vas a trabajar de manera adecuada en la escuela porque no tienes los fondos, entonces ahí metemos como los fondos, ¿no? Yo creo que un poco lo que el diseño que viene, un poco es como, o más bien el cambio disciplinar que viene es volver al hecho de entender que el diseño tiene que ser una disciplina de exploración o experimentación creativa inicialmente, ¿no? Sobre este último comentario, Kasim, en los debates, ¿sí escucha? Sí. ¿Cómo que se? Bueno, se escucha así, ¿verdad? En los debates se mencionó una idea que a mí me parece muy poderosa, creo que conecta con esto último, que es la idea de cómo nos preocupamos, digamos, los diferentes actores de estas disciplinas por preservar, por impulsar, por consolidar esos espacios que permitan generar las alternativas a los paradigmas bajo los cuales ya no queremos vivir, ¿no? Digo, de alguna manera con la crítica de que desde el ambiente construido hasta el diseño de productos, pues digamos ha sido el predeterminante ha sido la industria del consumo, pues. Entonces la ciudad, ¿verdad? Y los productos que generamos desde el diseño son guiados, ¿verdad?, por esa dinámica que sin duda ha sido fantástica, porque el diseño se ha convertido entonces en un motor del bienestar y el desarrollo económico, pero que finalmente dónde se le pone el límite y dónde nos salimos de este paradigma del cual pues el diseño se vuelve un instrumento para estimular el consumo, digamos, solamente, y eso es muy riesgoso. Entonces, preservar esos espacios donde también se da la alternativa, donde se generan nuevos paradigmas, donde se construye. Yo coincido, digo, y trabajando desde el TEC de Monterrey, que las universidades tenemos ese gran llamado a preservar, ¿no?, a ratificar, a reimpulsar y repensarnos como esos espacios pues críticos, ¿verdad?, que permitan ello, pero sin duda tenemos que hacer frente desde muchos lugares. ¿Qué piensan de esta idea? Porque además en los debates surgió también esta, conectando con la pregunta anterior, espacio como pequeño, reflexivo, de oportunidad para repensarnos. Surgía mucho la duda de si lo aprovecharemos o no, o el regresar un poco, como decías, Mau, ¿verdad?, a esta pospandemia donde parece que se nos olvida, pues somos animales de costumbres, decía un autor, ¿no?, y volvemos a lo conocido, y entonces esa pequeña oportunidad que tuvimos de repensarnos se pierda.
¿Qué piensan de ello? ¿Qué tan optimistas son de que nuestra disciplina sea capaz de empujar, ¿verdad?, esa agenda de no volver a lo conocido, generar las alternativas y aprovechar esa oportunidad, y que no sea pues la inercia la que nos vuelva a los viejos hábitos? A mí de optimista no me preguntes. Yo justo pienso lo contrario, ¿no? O sea que no sé qué proyectos se estén llevando actualmente, si hay desde la academia, más bien la pregunta yo la haría a la academia, ¿no? A ver, ya pasó esto, ustedes como academia, ¿qué están haciendo? Porque ustedes son los que están diseñando a los alumnos, están diseñando a los diseñadores, están diseñando a los arquitectos. Entonces, desde la academia, ¿se está haciendo algo? ¿Quedó alguna cosa ahí? Digo, me queda claro, como en el caso de Arabella, pues qué padre que hay proyectos digitales, ¿no? Y ese es un aprendizaje, y eso es algo que se pone en práctica, y eso es algo que tiene futuro, y eso es, finalmente, es el mundo digital, que es lo que estaba diciendo Kasim, ¿no? Pero entonces, la pregunta ahí más bien es a la academia, ¿no? Estamos nuevamente viendo proyectos de vamos a diseñar una silla, vamos a hacer un refrigerador, o como cuando yo estudié en la prehistoria, diseñamos un ultraligero, ¿no? O sea, pues cómo íbamos a hacer un ultraligero, pero era un ejercicio de diseño, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que la responsabilidad en cuanto a qué va a pasar con estos estudiantes que están actualmente en la escuela, pues la academia tiene una responsabilidad enorme, porque los que ya estamos acá afuera, pues podrás tratar de, en tu propia disciplina y en tu propio mundo, generar proyectos o buscar los clientes para hacerlos, o autogenerar tus propios proyectos que tengan una mira de futuro, ¿no? Pero siento que quien tendría que aprovechar los recursos y el potencial que tienen los alumnos debe ser la academia, justo para que no pase lo que acabas de decir, de nuevamente hacemos otra silla, ¿no? Nuevamente hacemos otro jarrón, o hacemos un ultraligero, ¿no? O sea, es absurdo, ¿no? Perdón, pero no soy optimista. Yo soy optimista. Eso. Muy bien, a ver. Comienza el debate ahora sí. Yo soy optimista, aunque ciertamente si ahorita vemos las construcciones que se están haciendo, pensaríamos, no aprendimos nada. No, sí, no sé. ¿Ves todas estas torres con los departamentos minis, y que además la gente apuesta para hacer los Airbnb? Y era algo que ya nos habíamos dado cuenta que no, incluso en este periodo de contingencia no hubo turismo. Entonces todos aquellos que apostaron por los departamentitos para rentarlos en Airbnb, decías, aprendimos. Y ahora pasa un año y vuelves a ver esta escalada de torres que no tiene fin, que parece el monumento a la avaricia, llenos de departamentitos de 35 metros, y que todo el mundo está apostando para el turismo. Ahí es donde dices, no aprendimos nada. Sin embargo, ¿por qué sí soy optimista? ¿Por qué? Porque aunque somos lentos, y el cambio no puede ser tan rápido. Entonces, aunque pareciera que pues seguimos igual, ves la fila y demás, lo que comentábamos hace rato, que pareciera que no aprendimos nada, sin embargo sí hay proyectos muy puntuales, no son los más, pero sí hay algunos pequeños proyectos que se están surgiendo, y que ya están considerando nuevas maneras de integrar la naturaleza, por ejemplo, la gente que está buscando, que se ha ido a vivir a pueblos a raíz de este periodo de contingencia, de cambiar sus modos de vida, y tendencias que están surgiendo, pero que desde luego no son de un día para otro, y que eso se irá viendo, porque además sabemos que pues, no somos sostenibles, y va para peor. Entonces sí creo que somos conscientes de eso, pero estos cambios, incluso pienso que esos departamentos que se están haciendo ahorita era porque a lo mejor ya tenían el permiso, ya tenían los inversionistas, y bueno, siguieron adelante. Pero sí hay proyectos que están surgiendo, y que los resultados a lo mejor los veremos en 2 años, 3 años, y que empiezan más de pequeños proyectos más que de proyectos de masa, donde ya se están planteando estas cosas. Equilibrar con creatividad las nuevas tendencias, siempre, incluso por ejemplo, cuando ha habido una sacudida en la humanidad, sea la pandemia o haya sido una guerra, recuerden, por ejemplo, la arquitectura funcionalista surgió después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando hubo una evolución en los navíos, en los buques, que se desarrollaron para la guerra, pero luego también se apropiaron en la arquitectura. Igual en esta contingencia pueden surgir nuevas maneras de construir, más sostenibles, no las vamos a ver luego, desde luego, pero que empiezan a haber polos como florecitas pequeñas, como acupuntura de proyectos interesantes, que evidentemente
como humanidad sabemos lo que nos conviene, bueno, no sé si sabemos, pero al menos creo que la tendencia sí será a ir mejorando, pero no va a ser luego. Pero sí soy positiva en ese aspecto. Sí soy positiva, pero sé que vamos lento. Paciencia. Hay que tener paciencia. Casi optimista, pesimista, vamos poco a poco. No, yo creo que, o sea, tal vez un poco lo que notaba es que tal vez actualmente yo creo que optimista en cuanto a cuestión de que hay un fortalecimiento o surgimiento de muchos conceptos ahorita tal vez como que deberíamos de usar para diseñar, ¿no? O sea, y aquí por ejemplo, no sé, o sea, se me hacía bien interesante, hace poquito tuve la oportunidad de estar en Canadá y conocer a Dory Tunstall, ¿no? Que es como esta señora que es la primer decana mujer y mujer de color en una escuela de diseño, ¿no? Entonces me decía como de, digamos, el OCAD está trabajando sobre una cuestión como, siguiendo como las políticas canadienses de decolonización de la educación y el reconocimiento de la tierra, de las comunidades, etcétera, porque pues en teoría es como el gobierno canadiense se disculpó, ¿no? O sea, nosotros expulsamos al colonizador y ya somos independientes, pero en teoría el canadiense como que se disculpa, ¿no? Entonces, bajo estas políticas ella decía, es que es importante que los alumnos o alumnas diseñen bajo perspectivas de, entendiendo que hay conceptos que pueden ser feminismos, géneros fluidos, etcétera, y se tiene que diseñar desde ahí, ¿no? Y se me hace muy curioso que es algo como que son temas que, por ejemplo, cuando hablamos de diseño y feminismo, diseño y transgénero, etcétera, nos parecen, o sea, habría facultades que se podrían reír hoy en día, ¿no? Cuando, por ejemplo, en la escuela pública de diseño, en la escuela pública canadiense más reconocida de diseño y más grande de todo Canadá, es un programa prácticamente como que forma parte de tal manera en su facultad que es no puedes contratar un hombre blanco en tu facultad. Tienes que contratar, dice, yo tuve que, o sea, prácticamente este programa es recontratar a toda mi facultad. Y no importando lo que pueda decir Jordan Peterson o lo que sea, pues ni modo, ¿no? O sea, pues tienes que hacer como ese tipo de cambio. Yo creo que ahorita el diseño en un futuro pues va a ser como, tal vez, tiene que ser mucho más activista, o al menos yo lo veo más como con mis alumnos ahorita, que es, yo ya no puedo pedirles que diseñen, por ejemplo, esta silla, porque si yo les pido que diseñen una silla, sí o sea, en mi cara sí me dicen como, güey, o sea, ¿neta otra vez? O sea, y sí me lo dicen muy directo, o sea, muy directo y se me hace como bastante... pero creo que está bien, o sea, y que creo que es como un buen momento como de aprovechar como ese impulso para decir, ok, bueno, si quieres diseñar para una cuestión de perspectiva de género, pues aquí está un libro de perspectiva de género, no un libro de diseño, ¿no? Y a ver, pues tráete un resumen en una semana. O sea, siento que es más esa parte, o sea, de ver de qué manera tendemos esa curiosidad un poco. Coincido mucho con esto último. En las aulas cada vez tenemos una generación que para mí es muy esperanzador, que es mucho más consciente de muchas cosas que a lo mejor cuando estudiamos, bueno, en mi caso, éramos muy ciegos a verlo, ¿no? Temas de género, temas de inclusión, temas de sostenibilidad, ya es algo que es la generación de Greta Thunberg, ¿no? Que actúa como si la casa estuviera en llamas y eso lo tienen súper presente. Ya nos pasaron aquí un letrerito diciéndonos que tenemos que ir cerrando, pero... que de aquí no nos salimos, pero no quisiera dejar pasar la oportunidad para alguna pregunta del público, sobre todo agradeciendo a los que se dieron cita siempre presencial. Anda un micrófono por ahí y a lo mejor podemos aprovechar alguna pregunta, comentario de los o las presentes. Ahí hay una. Aquí, fantástico. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Padrísimo todo. Desde que conocí los foros del diseño que viene, me encantó el nombre. Y una de las cosas que mis alumnos nos preguntan mucho también en diseño es como de que, bueno, ya que nos graduemos, ¿qué vamos a hacer? Y cosas así. Y creo que... alguna de las cosas que yo destaco mucho de la importancia del diseño es ese pensamiento creativo de resolver problemas, cualquiera que sea el problema, ¿no? O sea, y nos tocan problemas que no nos esperamos. Entonces, pues más que nada felicitarlos y pues, no sé, como qué tipo de cosas se imaginan que vienen las próximas generaciones a resolver.
Fantástica pregunta. ¿Quién quiere? Pues, digo yo. A ver, Casim. Gracias. Digo, porque hace poco tuve como una crisis pues, con alumnos de que yo decía, pues es que sí, yo ya estoy más grande que ellos, ¿no? O sea, ya no, yo empecé dándoles clases a los 25 y ya hay un espacio, ¿no? Yo creo que es mucho, o el interés yo lo veo más como en una cuestión como de las crisis actuales climáticas y además las dudas que generalmente les generan las cosas que yo considero las generaciones anteriores ven mal, ¿no? Como el vestirse diferente o el hacer como cosas diferentes. Yo siento que es como más bajo esta línea de hacer algo que consideran como que es más actual, ¿no? O sea, como las problemáticas como más actuales. O sea, ya siento que ya ven como la cuestión tal vez como de trabajar, o sea, diseñar para conseguir un empleo en un estudio de diseño en el extranjero, etcétera, que sabes que te la vas a ir a pelar completamente a Canadá o a Europa, pues dices, no, hombre, o ves que se le están súper pelando horrible allá, pues dices, no, ¿para qué, no? Entonces, ¿por qué voy a trabajar bajo la misma dinámica, no? Entonces siento que si ya voy a trabajar, creo que tengo que atender como un problema social. O sea, siento que más bien ya no va a haber tanto como una atención hacia el diseño del mercado, o sea, el diseño por diseñar algo, ¿no? O sea, siento que eso ya se está como terminando, creo. No sé si quieran sumar algo. Yo pudiera decir que algo que se ha dicho mucho en los foros, un poquito sobre eso, es que una transformación importante, decíamos, la generación que viene es mucho más consciente y está muy conectada con propósito. Entonces tenemos la urgente, y además la disciplina del diseño tiene la urgente necesidad de repensarse para volver a ser pertinente, pues importante para la sociedad, ¿no? Entonces está como, es algo con lo que nacieron las disciplinas del diseño, pero necesitamos como refrendarlo. El propósito del diseño es para el bienestar de la sociedad, ¿no? Entonces, ¿cómo desde ahí ya no resolvemos proyectos solamente por un fin práctico, incluso de resolución de problema que mencionaste, que ha sido valiosísimo, pues no es negarlo, pero cómo detrás se intenta ampliar el marco de referencia para decir, bueno, y en el mediano, en el largo plazo, esto qué impacto social tiene, qué beneficio, o sea, ampliar mucho la cancha. Y bueno, es parte de un capítulo que viene aquí que habla de la ampliación de los límites en el proyecto, ¿no? Como abrimos la cancha, no solamente soluciona un problema de mañana, sino entendemos una cancha mucho más amplia, sistémica, de largo plazo, etcétera. Y bueno, no sé si y la importancia de la versatilidad. Versatilidad. Antes teníamos una línea recta y ahora se abren de manera radial. Hay que, para fin de yo tener una librería de libros de arquitectura, estudiar arquitectura, patrimonio y edición de libros. Ya no podemos pensar en que un arquitecto va a terminar haciendo casas, nada más. La versatilidad es muy importante, aprender de todo. Las aplicaciones, la tecnología nos está abriendo la puerta, pero tenemos que aprovechar y aprender de todo, y los diseñadores tendrán que aprender. O sea, la palabra clave yo creo que es versatilidad. Gracias. ¿Alguna última aportación, Mau? No, yo creo que estoy de acuerdo con la maestra Adela. O sea, y esa versatilidad siento que también, a la hora de ser versátiles, también tenemos que especializarnos en esas, que eso es un reto más cañón. O sea, no solo saberte mover, sino poderlo dominar o saber quién tiene, ¿no? Porque dicen que no es tan importante saber todo, sino tener el teléfono del que sabe, porque resuelves, ¿no? Claro. De esa manera. Claro. Ahora, recientemente, hace 2 semanas, fue la conferencia de Cumulus, que era conferencia de escuelas de diseño global, y había una frase que me parece muy potente conectada con eso, que él decía, el diseño, la estoy traduciendo, a lo mejor me sale horrible, el diseño está en su mejor momento cuando se conecta con otras cosas, ¿no? Disciplinas, ¿no? Muy verticales que saben de especialización y demás, pero en realidad en su mejor momento es cuando hace eso, no cuando va solito, ¿no? No, y digo aquí, ya nada más como un comentario para cerrar, creo que ustedes, la academia, tienen una responsabilidad enorme, desde los profes, los planes de estudios, los planteamientos internacionales que se hacen, ¿no? Y qué cañón, porque sí
creo que los diseñadores que dentro de 10 o 15 años se sienten en esto, va a ser mucho esa parte que ustedes sembraron. Entonces está bien padre, está bien difícil, pero pues ahora sí que échenle ganitas, porque sí está cañón. Gracias por las porras, y como decía un colega que también es enamorado de la educación como yo, tenemos que ser los optimistas, ¿no? Sí, claro. Tenemos que ser, ¿no? En la educación del diseño. Oigan, muchísimas gracias. Yo les pediría un aplauso como agradecimiento. Enorme a Arabella González, Mauricio Lara, Cassim Vera por participar en este debate, además en vivo, que se pone mucho más emocionante. Agradecerles muchísimo. La verdad es que para nosotros del TEC de Monterrey, la Escuela de Arquitectura de Diseño y el tratar de generar esos espacios es muy relevante, porque contesta esta responsabilidad que se mencionaba al final, ¿no? Cómo abrimos espacios que incluyen a las aulas, pero más allá de ello, porque es al final una responsabilidad comunitaria la que tenemos como universidades, de abrir los espacios, los debates y generar propuestas para el diseño que viene. Sí, a lo mejor planes de estudio interdisciplinarios, o sea, pero desde el 1. Desde el día 1. Sí, claro. Sí, sin duda. Y muchísimo por hacer. Pues los invito a que descarguen el libro en la página El Diceno, así con N que viene, eldicenoqueviene.mx. Está descargable, lo quisimos hacer así abierto para que cualquiera pudiera tener acceso. Hay algunas ediciones aquí impresas, pues para los que se dieron la vuelta, así que muchísimas gracias también. Agradecer aquí a la presencia de todas y todos, y agradecer nuevamente pues al equipo aquí TEC, que apoyó mucho la producción de este espacio, y a Clau y Alex como coautores, que... Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias. Gracias.